Che, muchachos, tengo algo interesante para debatir y para ver hoy con ustedes. El tema es acordarse cuál fue y analizar qué tan bien jugaron. Pero la idea de hoy consiste básicamente en el primer y el último partido de UEFA Champions League de las leyendas del fútbol. ¿Cuál será el último partido más épico de una leyenda en Champions League? Por ejemplo, el primer partido de Messi fue contra el Porto. El último partido de Messi en Champions tuvo que haber sido en octavos contra el Bayern en 2023, jugando para el París, por ejemplo. ¿Habrá algún último partido en Champions épico? Por ejemplo, el último partido en Champions de Cristiano en el Madrid fue contra el Liverpool que gana la final. Pero bueno, después jugó más en la Juventus y más de vuelta en el Manchester United. No es tan fácil ver esto, ¿eh? Ahora, uno me acaba de tirar un formidable, terrible, muy buena, chat, muy buena. El último partido de Toni Kroos en UEFA Champions League fue la final del Champions contra el Borussia Dortmund que sale campeón. Ese fue su último partido a nivel clubes en toda su carrera directamente. La de Kroos es buenísima. Habría que ver cuál fue el primer partido de Kroos en Champions. Pero es muy buena la de Toni Kroos. Muy buena. Vamos allá, chicos. El primer y el último partido de Champions League de leyendas. Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo van a dejar muchas huellas en la Champions. ¿Pero sabes exactamente cuál fue su primer y su último partido en el torneo? Pues en este video vamos a ver cómo fue el debut y cuál fue el último partido de Neymar, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo y Messi en... Mirá vos, de esos 4 jugadores. Estaría bueno que aparezca Toni Kroos también. Debe ser el mejor en ese sentido. en la Liga de De hecho, dio una asistencia a Toni Kroos en esa final. Campeones. Empezando con Neymar, que ya había llegado a Europa como un jugador consolidado, el número 10 de la selección y que ya había ganado la Libertadores también. Luego se fue al Barcelona y en la temporada 2013-14 debutó en la Liga de Campeones. Creo que el primer partido en Champions de Neymar no va a ser similar al de Messi o al de Cristiano, porque Neymar juega su primer partido en Champions siendo ya uno de los mejores jugadores del mundo directamente. Difícil que vuelva a ocurrir esto, pero Neymar estuvo en el top 10 de Balón de Oro jugando en Sudamérica. Ya era un crack mundial, entonces ya había mucha expectativa por él. Lo duro es que su último partido en Champions fue 10 años después. Es decir, que Neymar en Europa duró 10 años. Eso es lo duro para mí. El Barça cayó en un grupo con Celtic, Milan y Ajax. Y el 18 de septiembre de 2013, en la primera jornada, el Barcelona fue al Camp Nou para enfrentarse a los holandeses. Entonces, el entrenador Tata Martino decidió poner al joven Ney entre los... A ver, Dani Alves, el lateral derecho. Piqué, Mascherano, Adriano, Iniesta, Busquets, Cesc Fábregas, Alexis, Messi, Neymar. Creo que mete un hat-trick Messi ese día, titulares. Con solo 21 años y vistiendo la camiseta número 11, fue al partido formando un trío de ataque con Messi y Alexis Sánchez. Dominio sudamericano. Allí está yendo a su primer partido en la Champions. En ese juego tuvo una actuación elogiada por los periódicos de España, tanto que en el segundo tiempo dio un centro perfecto para que Piqué lo enviara al fondo de la red. Dio su primera asistencia justo en su debut, pero quien más brilló fue Messi, que marcó un hat-trick y... No, amigo, literalmente me acuerdo de este partido. Creo que uno de tiro libre. Algo me suena, Destrozaron al Ajax 4-0, así que Neymar terminó quedando un poco a la sombra del argentino, aunque igual jugó muy bien. Después de eso, ya sabes la carrera que tuvo. Ganó la Champions en 2015, se fue al París, fue subcampeón en 2020 y aún con tantas lesiones, seguía siendo un jugador fundamental. Hasta que llegó la temporada 22-23, cuando el Paris Saint-Germain una vez más alcanzaba las fases eliminatorias de la Champions. Ahora con Messi a su lado, pero en el sorteo de los octavos tuvieron mala suerte, porque les tocó el Bayern de Múnich. No fue mala suerte. Quedaron segundos en un grupo accesible donde regalaron un partido que me acuerdo, insólito, y el Benfica los termina superando por diferencia de gol. No fue mala suerte, les pasó por subestimar la fase de grupos. Fue un gran error del PSG haber subestimado esa fase de grupos. Si quedás segundo te va a tocar un buen equipo, amigo. Entonces, el 14 de febrero de 2023, en el Parque de los Príncipes, Neymar, ya con 31 años, salía al campo junto a Messi. El técnico del París en ese momento era Galtier, y lo que ¿Alguien me puede explicar cómo carajo Galtier dirigió a Messi, a Mbappé y a Neymar? ¿Por qué pasan estas cosas en el fútbol? Tenés a los 3 mejores jugadores del mundo jugando en una misma delantera y Galtier es Galtier. ¿Quién es Galtier, amigo? No tiene sentido. Nadie sabía es que Neymar estaba jugando su último partido en la Champions. En el partido, quien dominó fue el Bayern, hasta que en el segundo tiempo Coman marcó el único gol. Neymar jugó los 90 minutos y se movió más por la izquierda, atacando y también bajando para ayudar en defensa. Tuvo 55 toques de balón y acertó 25 de los 27 pases que intentó. También logró 2 de los 3 regates que intentó, pero cuando hablamos de ser decisivo, no generó tanto peligro.
solo tuvo 3 remates, todo ¿Quién iba a creer que este iba a ser el último partido de Neymar en Champions League? Era impensado en ese momento, amigo. Tiene 31 años, impensado totalmente. en el segundo tiempo, 2 fueron bloqueados y 1 fue al centro, que el portero atrapó. Además, solo dio un pase que realmente llevó peligro al Bayern. Realmente no tuvo un partido para destacar mucho, sufrió 2 faltas pero cometió 3, y perdió la posesión 16 veces. Intentaba muchas veces encarar, pero la defensa del Bayern fue muy eficiente. La cantidad de estadística que hay de Neymar en ese partido, Bueno, Neymar contra el Bayern jugó un montón de veces, ahora que me puedo pensar en el PSG. Amigo, Neymar jugó en el 2023 contra el Bayern en octavo de Champions. En 2021 contra el Bayern en cuarto de Champions. En 2020 contra el Bayern en final de Champions. En 2015 contra el Bayern semi de Champions. Así que al final de los 90 minutos, Neymar en su último partido terminó con una nota de 6.9 en SofaScore. No fue el peor, pero tampoco el mejor. Un partido bastante regular. Pero incluso con esa actuación, podía recuperarse en el partido de vuelta, pero unos días después sufrió una lesión en el tobillo y no pudo estar en la revancha, donde el Paris terminó recibiendo más goles y quedó eliminado. En ese momento nadie imaginaba que aquel en el Parque de los Príncipes había sido su último partido en la Champions, sobre todo porque todavía tenía contrato con el Paris por varios años más. Hasta que unos meses después se transfirió al Al Hilal y se despidió del fútbol europeo. Ahí se retiró del fútbol Neymar, De hecho, ahí ya estaba retirado. La última vez que vimos a Neymar jugando al fútbol de verdad fue aquellos cuartos de final contra Croacia en el Mundial de Qatar. Y si tú crees que Neymar podría haber jugado mucho más en la Champions, ahora vamos con un crack gigantesco que jugó aún menos tiempo, Ronaldinho Gaucho. ¿Cuándo habrá sido su debut y su último partido? Es verdad, menos, ¿no? Qué bestia, qué animal, qué genio, qué crack, qué ídolo. Y la primera vez que Ronaldinho jugó en la Liga de Campeones fue bastante tarde, en realidad. Después de ser revelado en el gremio, se fue al PSG. Pero en esa época, el Paris no era el mejor de Francia y Ronaldinho solo jugó la Europa League. Luego se fue al Barcelona y en su primera temporada allí también jugó la Europa League. Sí, hasta que finalmente, en la temporada 2004 y 5, el Barça llegó a la Champions. Así que, en la primera jornada de la fase de grupos, el 14 de septiembre de 2004, hizo su debut en la Liga de Campeones. Recién en 2004 Ronaldinho debutó en Champions League, ya campeón de Copa América, ya campeón del Mundial, temporada donde gana el Balón de Oro y después gana la Champions en 2006. La segunda Champions que jugó Ronaldinho la ganó. El partido era contra el Celtic, en el estadio de los escoceses. Ronaldinho ya tenía 24 años, realmente tardó en llegar allí, pero ahora estaba compitiendo y en el primer tiempo, con una jugada espectacular, le pasó la pelota a Deco y dio su primera asistencia oficial. También tuvo la oportunidad de marcar su primer gol en Champions desde un penal, pero el portero del Celtic lo detuvo. No me la conté, niño querido. Aún así, el Barcelona se desempeñó mejor y ganó 3-1. Bueno, al igual que Neymar debutó en Champions siendo ya uno de los mejores jugadores del mundo. Su debut estaba hecho, pero en esa temporada, el Barcelona cayó en los octavos de final, hasta que en la siguiente, logró llegar a la final y conquistar el título. Ronaldinho levantó la copa. Después de eso, jugó 2 Champions más con el Barça, hasta que en 2008 se fue al Milan, y así llegamos a la temporada 2010-2011. En esa temporada, el Milan cayó en un grupo con Auxerre, Ajax y Real Madrid. Era un grupo difícil, pero el Milan logró quedar en segundo lugar y llegó a la última jornada ya clasificado contra el Ajax. En esa fase de grupos, Ronaldinho había... Mirá esta foto, amigo. Alexandre Pato y Ronaldinho en el Milan. Carvalho, Khedira, Pepe Marcelo en el Madrid. marcado un gol y dado solo una asistencia, no había sido tan decisivo para que el Milan se clasificara. Hasta que, el 8 de diciembre de 2010, con 30 años, salió al campo en la última jornada para enfrentarse al Ajax, junto a jugadores como Pirlo, Seedorf, Robinho e incluso Thiago Silva. Con Tremendo equipazo tenía el Milan. Igual es verdad que ese Ronaldinho ya estaba en las últimas, ese Seedorf también. Ese Pirlo algunos creían que también estaba en las últimas y después lo regalaban a la Juventus y se terminó convirtiéndose en uno de los mejores mediocampistas del mundo de nuevo. Pero nombre por nombre una locura. la camiseta número 80, el Brujo empezó como titular y quedó para la historia. Era la última vez que se alineaba escuchando el himno de la Champions, todavía haciendo ese gesto con la lengua. Comenzó el partido y Ronaldinho se movió más por el ataque. Cuando el equipo no tenía la pelota, él se quedaba más adelantado, y cuando el equipo tenía la pelota, pasaba a las bandas y armaba jugadas, como en ese pase a Robinho, que estaba en fuera de juego. Ronaldinho también retrocedía para recibir, jugando como un 10, y Qué jugadorazo. también mostró sus habilidades. Fíjate en ese sombrerito que hizo, pero Ronaldinho
Ronaldinho también fue desarmado y perdió la pelota en otras jugadas. Hablando de ataques, realmente dio 4 remates, pero solo uno fue al arco, otro fue fuera y 2 fueron bloqueados. También solo dio un pase que generó bastante peligro, acertó 2 de 3 regates que intentó y perdió la posesión de balón 7 veces. Sí, una actuación realmente parecida a la de Neymar. Ronaldinho no logró generar mucho peligro, mientras que el Ajax, con Suárez jugando a un gran nivel, Luisito arrasó y ganó al Milan 2-0. Sí, en esa época Sofascore todavía no daba calificaciones a los jugadores, pero según el sitio WhoScored, Ronaldinho recibió un 6.18. Fue una actuación apagada, pero aún así le agradeció al técnico Massimiliano Allegri por dejarlo jugar los 90 minutos. Nadie tenía idea de que ese sería su último partido en la Champions. El Milan ya estaba clasificado para los octavos y Ronaldinho dijo que quería quedarse para el próximo año, porque claro, solo tenía 30 años, pero al mes siguiente salió del Milan para ir al Flamengo. Se fue de Europa para nunca más volver, así que en total, Ronaldinho solo jugó 6 años de Champions, de 2004 a 2010. no jugó nada Ronaldinho en la Champions, es tremendo, ¿eh? Bueno, ya que lo mencionó, a Suárez le pasó algo similar. Si bien jugó la Champions con el Ajax, la primera Champions que juega Suárez como candidato a salir campeón o como candidato a poder lograr algo interesante fue recién la 2014-15 de Barcelona. Y ahí Suárez ya tenía 27 años y la ganó. Pero pasa mucho que hay cracks que llegan tarde a jugar la Champions. Podría haber jugado mucho más tiempo. Entonces, perfecto. Antes de hablar sobre cuál fue el primer y último partido de Champions de Messi, vamos a hablar de él, del máximo goleador de la Champions, Cristiano Ronaldo. Aura, ¿eh? Su último partido en Champions tuvo que haber sido contra Atlético de Madrid seguramente. Que quedamos afuera, de hecho. En octavo de Champions 2022. En mi opinión, Cristiano es el mejor jugador en la historia de la Liga de Campeones, y Para mí también. su primer contacto con la competición fue cuando todavía jugaba en el Sporting. Allá en agosto de 2002, dando sus primeros pasos como profesional, entró en el segundo tiempo en un partido de clasificación contra el Inter de Milán, y en ese partido ya hizo jugadas que mostraban que realmente era un crack. Mira la que tiró Cristiano. Pero ese no fue un partido de fase de grupos y el Sporting fue eliminado por el Inter, así que el debut oficial de Cristiano en una fase de grupos de Champions solo ocurriría un año después. En 2003 se transfirió al Manchester United. ¡Qué aura! O sea que su primer partido en Champions, su último partido en Champions fue con el Manchester United. ¡Qué felices fuimos! Y ese año llegaron a la fase de grupos, hasta que, en 1 de octubre de 2003, el técnico Alex Ferguson colocó a Cristiano Ronaldo entre los titulares. Había estado en el banco en el partido anterior, pero ahora iba a comenzar en el campo, y el partido era contra el Stuttgart de Alemania, fuera de casa. El joven Cristiano, con solo 18 años y ya vistiendo la camiseta 7, iba a jugar junto a Giggs, Van Nistelrooy, Scholes y otros cracks. Mirá lo lindo que era ese Manchester y qué bien cómo se la jugó Sir Alex Ferguson por Cristiano, ¿eh? Titular, 18 años. Qué linda historia de amor hay entre el Manchester y Cristiano, hermoso. ¿Quién iba a creer, boludo, cómo estamos ahora? Nadie imaginaba que este chico sería el máximo goleador en la historia de la competición y ganaría 5 títulos. Y en el partido, quien salió a atacar fue el propio equipo local, el Stuttgart. En el segundo tiempo llegaron a hacer 2 goles consecutivos, hasta que después el joven Cristiano Ronaldo sufrió un penalti. ¡Penal! El portero lo sujetó y fue derribado, incluso le lanzó una mirada desafiante, pero bueno, todavía no era el ejecutor oficial, así que quien fue a la pelota fue Van Nistelrooy, y lo convirtió, pero después de eso, el United no hizo más nada y terminaron derrotados. Qué mala suerte debutar con derrota. No pasa nada, Chris, no fue tu culpa. Si literalmente el gol lo generaste vos. Después, el equipo de Alex Ferguson logró pasar la fase de grupos y llegó hasta los octavos, donde cayó ante el Porto. Cristiano no marcó goles allí. Después de eso, ya saben lo que fue su carrera en la Champions. Conquistó el título con el United en 2008, después se fue al Real Madrid y se convirtió en una leyenda. Levantó la copa en 2014, 2016, 2017 y 2018. Mr. Aura. Pentacampeón. Luego fue a la Juventus, donde no logró llevarlos muy lejos y regresó al Manchester United. Y ahí es donde llegamos a la temporada 2021-2022. En su primera temporada de regreso al United, Cristiano jugó la Champions y tuvo una muy buena fase de grupos, anotando 6 goles en 6 partidos. Terrible, encima la mayoría de esos goles al último minuto. Qué buena Champions de Cristiano esa. Infravalorada esa temporada del bicho, me bancan. La primera temporada de Cristiano en su regreso al Manchester está recontra infravalorada. Carrió en Champions, carrió en Premier, hizo un montón de goles. Muchos goles al último minuto, agónicos, importantes, trascendentes.
Qué bestia, qué animal. y llevándolos a octavos de final. Y en los octavos se enfrentó al Atlético de Madrid de Simeone, donde Amigo, el United es tan United que logró que Cristiano quede eliminado contra el Atlético en Champions, boludo. Realmente Cristiano jugó contra el Atlético en Champions. 2014 con el Madrid le ganó, 2015 con el Madrid le ganó, 2016 con el Madrid le ganó, 2017 con el Madrid le ganó. En 2018 el Atlético no juega la Champions, juega la Europa League, queda fuera en fase de grupos. 2019 vuelve a jugar la Champions, queda fuera contra la Juventus de Cristiano. Le vuelve a ganar con la Juventus. 2020 Cristiano en Champions queda fuera en octavo, 2021, y bueno, llega hasta 2022, que queda fuera, boludo, contra Atlético. Le ganó con todo menos con nosotros. empataron el partido de ida. Ahora, la gran decisión de la vuelta iba Eso encima, la ida fue 1-1. Gol de Elanga en la ida, 1-1. Y la vuelta el United pierde de local contra el Atlético de Madrid. a suceder en Old Trafford. Así que, en 15 de marzo de 2022, 19 años después de su debut, ¿Quién iba a pensar que ese iba a ser el último partido de Cristiano en Champions? Cristiano llegaba a lo que sería su último partido en la Champions. Salió al campo junto a Sancho, Bruno Fernández, Fred, De Gea y otros. Deja, amigo, recién me nombraste a Ryan Giggs, a Van Nistelrooy y a Scholes. Cristiano empezó adelante como delantero centro, como siempre, pero con la pelota en los pies se movía más Tiró por la izquierda, jueguitos. intentando encontrar espacios en la defensa del Atlético. Acertó 3 de 4 regates que intentó. También tuvo una buena precisión en los pases, acertando 33 de 35 que realizó, pero Aura, bicho. ninguno generó peligro directo. En este partido, el United solo necesitaba ganar por un marcador mínimo, pero el equipo del técnico Ralf Rangnick no lograba ser decisivo. Incluso tenían más posesión, pero sufrían con los contraataques del Atlético. Y fue en un contraataque, ya en el primer tiempo, que la pelota le llegó a Renan Lodi, quien la mandó al fondo de la red. 1-0 Atlético. En el segundo tiempo, el Atlético se cerró todavía mejor, así que Cristiano prácticamente no tuvo oportunidades de generar peligro. La pelota casi nunca le llegaba en los centros y peor aún, no logró rematar ninguna vez. Encima el Atlético en cuarto de final le tocó el Manchester City. ¿Se imaginan? Si tocaba Cristiano contra el City, United contra el City, mamita. Solo intentó esa chilena, pero el partido ya estaba detenido. Así que, con el balón en juego, en los 50 toques que dio, no disparó ninguna vez, ni tiros bloqueados ni nada, y dentro del área casi no tocó el balón. El ataque del United no estaba en sus mejores días, así que nadie marcó y por solo 1-0 en la vuelta, Mira qué jovencito estaba Marcus. el Atlético de Madrid eliminó a los ingleses. Entonces, en su último partido de la Liga de Campeones, Cristiano recibió una De Paul jugó, mirá. no a los ingleses. De Paul eliminó al bicho en la Champions League. O sea, el último partido de Cristiano Ronaldo en Champions League fue eliminado por Rodrigo De Paul. Esto es aura para mí, Entonces, en su último partido de la Liga de Campeones, Cristiano recibió una calificación de 6.9 en SofaScore. No fue el peor del equipo, claro, pero tampoco fue el mejor. Realmente pasó bastante desapercibido. El crack de 37 años se despedía de la Champions para siempre. Después de la eliminación, nadie pensaba que ese sería el último partido de Cristiano, Es verdad. sobre todo porque aún iba a quedarse más tiempo en el club. Pero en la temporada siguiente, en lugar de jugar la Champions, fueron a la Europa League. Hacía falta decir eso. Decir que se peleó con Ten Hag y por eso no jugó la Champions y listo, amigo. Y después de eso, de 2022 a 2023, Cristiano Ronaldo se fue al Al Nassr. Su primer partido en la Champions fue contra el Stuttgart y el último contra el Atlético de Madrid. Perdió los dos, amigo. Dejate de joder, Manchester. Así que ahora, después de hablar de Neymar, Ronaldinho y Cristiano, vamos a hablar de él, de la gran leyenda Lionel Messi. Y si Cristiano fue derrotado en su primer partido de Champions, con Messi pasó la misma cosa. Para No. eso vamos a volver al pasado cuando en la segunda mitad de 2004, el joven Messi hizo su debut oficial con el Barça. Ahí, ¿no? También fue inscrito en la Champions, pero pasó mucho tiempo en el banco. Era demasiado joven todavía. Hasta que, el 7 de diciembre de 2004, en la última jornada de la fase de grupos, el técnico Frank Rijkaard le dio una oportunidad. Messi solo tenía 17 años, realmente era muy joven y empezó como titular en el partido contra el Shakhtar Donetsk. Era un partido fuera de casa, y Messi jugó junto a Van Bronckhorst, Belletti, Iniesta, Xavi, etc. Mirá, ya jugó con Iniesta y Xavi. Ya se formaba lo que fue el tridente más importante de la historia del Barcelona. Se le puede llamar tridente porque es verdad que no eran delanteros, pero bueno,
Es como Duncan, Parker y Ginobili. Ronaldinho estaba en el banco, siendo reservado. Tranqui. Este partido prácticamente ya no valía nada porque el Barça ya estaba clasificado, y ya en ese juego, Messi empezó a mostrar su estilo, dando varios regates como estamos acostumbrados a ver. La pelota prácticamente se pegaba a su pie, y la gente veía que venía un gran crack, pero, aún con una buena actuación, no marcó gol ni dio asistencia, y el Shakhtar fue mucho más decisivo. Los ucranianos ganaron 2-0, y Amigo, ¿qué ahora el Shakhtar Donetsk? No me pregunten por qué, pero es un equipo muy de UEFA Champions League. sí, esa temporada fue justamente la misma en la que Ronaldinho también jugó su primer partido en la Champions. Pues sí, ahí, las expectativas sobre el camiseta 3 ¿Cómo? jugó su primer Para ese dato me rompió la cabeza. Claro, boludo. Messi y Ronaldinho debutaron en la misma temporada en la UEFA Champions League. Es el dato más increíble que escuché en este último tiempo, que no lo conocía este dato. ¿No les parece una locura ese dato si se ponen a pensar? Messi y Ronaldinho debutaron en la misma temporada en la Champions League, siendo Diño para mí mucho más grande que Messi. ¿Cuántos años de más tiene Ronaldinho que Messi? Gran dato me sorprendió, gran dato. partido en la Champions. Pues sí, ahí, las expectativas sobre el camiseta 30 se superaron absolutamente. Se convirtió en el mejor jugador en la historia del Barcelona, marcando más de 600 goles con el club y ganando 4 Champions. ¡Qué genialidad! Pero esta historia llegó a su fin porque en 2021 dejó el Barça y firmó con el Paris Saint-Germain por 2 años, hasta que llegamos a la temporada 2022-2023. Todo el mundo sabía que la temporada 22-23 podría ser la última de Messi en el París. Él solo tenía contrato hasta ahí, ¿me entiendes? Podía irse gratis después y el PSG llegó a los octavos de final enfrentándose al Bayern de Múnich. Ya vimos antes que en el primer partido, el Bayern derrotó al París en el Parque de los Príncipes, y ese fue el último partido de Neymar. Ahora Messi también fue al partido de vuelta, así que, el 8 de marzo de 2023, el argentino, ahora de Yo lo que me acuerdo de este partido es que Vitinha cerró un gol sin arquero. Insólito. 35 a 36 años, viajó con el Paris a la Allianz Arena en Múnich para jugar su último partido en la Champions de su carrera, con el mismo número de... Mirá, Donnarumma, Danilo, Sergio Ramos, Marquinhos, línea de 3. Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabián Ruiz, Nuno Méndez, Mbappé, Messi. Boludo. Viéndolo hoy, es el mejor equipo de la historia. El tema es que ese Hakimi no era este Hakimi, ese Nuno Méndez no era este Nuno Méndez, ese Vitinha no era este Vitinha, ese Fabián Ruiz no era este Fabián Ruiz. Pero es una locura el equipazo que tiene este PSG, nombre por nombre. de camiseta que usó en su debut. Jugó junto a Mbappé y jugadores como Verratti, Vitinha, Sergio Ramos. No, pero imagínate este equipo con Luis Enrique, chicos. Para mí la cagada está ahí, que el técnico era Galtier, boludo. O sea, literalmente el París no puede ser que no le haya pateado al arco al Bayern con ese equipo. Creo que 3-0 abajo de global, ¿eh? ¿O no? Porque la IA, hubo un partido que pierde 1-0 con gol de Coman. Y este creo que pierden 2-0. Hakimi, etc. En el primer tiempo, Messi casi marcó, recibió un gran pase, pero el tiro fue bloqueado y en la jugada siguiente, en un rebote, disparó sobre el portero, quien detuvo con facilidad. Después Vitinha, con portería Mirá vos, boludo. abierta, disparó y De Ligt lo sacó sobre la línea. La pelota no quería entrar. Hasta que en el segundo tiempo, Choupo-Moting recibió y mandó rasante al Encima Choupo-Moting le mete un gol. El muerto de Choupo-Moting. fondo de la red, y antes de que terminara, Gnabry amplió 2-0 a favor del Bayern. En el segundo tiempo, Messi intentó disparar de nuevo, Bayern de pero fue Nagelsmann. bloqueado otra vez, lo que además generó un contraataque para el Bayern. En total, Messi tuvo 74 toques en el balón, acertó 39 de 48 pases que intentó, y tuvo 3 pases que generaron peligro. Tampoco cometió ninguna falta y sufrió 3, pero además solo acertó 2 de 6 regates que intentó y perdió la posesión del balón 19 veces. Él y Mbappé estuvieron realmente muy apagados y el argentino terminó con una calificación de 6.9 en SofaScore oficial, así que el Paris fue eliminado y así, 18 años después de su debut, el argentino se despidió de la Champions. Sin duda tenía fútbol para seguir en Europa, y la Champions es realmente increíble, así que en este video les muestro 4 remontadas que quedaron Che, muy buen video, viejo, Muy buen video como siempre. Cosas que aprendí de este video, que de todos aprenden, me voy feliz porque de este video aprendí cosas nuevas. Que Messi debutó en la misma Champions que Ronaldinho. Eso me parece increíble. Ronaldinho tiene 45 años. Messi tiene 38. Hay 7 años de diferencia. Y debutaron en la misma Champions en el mismo equipo. Y que tanto Messi como Cristiano Ronaldo perdieron su primer y su último partido de la UEFA Champions League. Siendo 2 jugadores que justamente en Champions League se acostumbraban a ganar partidos. Son 2 datos a tener en cuenta, para pensar.